Responsabilidad ambiental en Por Nuestra Gente. 7:48 minutos de la noche en Por Nuestra Gente. Los candidatos están llegando a la recta final en sus aspiraciones a acceder al sillón municipal, si así lo han optado, en cuanto hayan postulado a los 1.834 distritos y provincias que tiene el país, o si de pronto lo han hecho para dirigir los gobiernos regionales. Pero hay un tema, se han tratado muchos ya, por cierto: transporte, seguridad ciudadana, y entre otros, que tienen que ver con los problemas de las grandes ciudades, como nuestra ciudad capital. Pero ¿qué, por ejemplo, del tema de la protección al medio ambiente? Las propuestas frente a algo que es casi inevitable y se nos viene, y los podemos sentir en invierno, sobre todo cuando las temperaturas descienden mucho más allá de lo presupuestado. Pues bien, estamos hablando del cambio climático y las propuestas que tienen los diversos candidatos. Para ello, estamos aquí con don Julio Díaz Palacios. Él es asesor del Movimiento Ciudadano frente al cambio climático. ¿Cómo está, don Julio? Buenas noches, bienvenido a Por Nuestra Gente. Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema que sin duda interesa a la comunidad. Efectivamente, y de inmediato, vamos al grano, como se dice, de las propuestas que usted ha advertido, sobre todo en nuestra ciudad capital, por ejemplo. ¿Usted cree que son las más idóneas, que se está pensando realmente desde el sillón municipal de esta gran ciudad en afrontar los cambios que se vienen en este aspecto? En las propuestas de planes de gobierno no aparece de manera explícita la necesidad de priorizar el enfrentamiento a los impactos negativos que está generando y va a generar el llamado cambio climático, aunque sí aparecen los componentes que integran lo que se llama en el caso peruano una estrategia de cambio climático. La Municipalidad Metropolitana de Lima, por su régimen especial, al asumir, de acuerdo a la Constitución y a la Ley de Municipalidades, las competencias y funciones de los gobiernos regionales, tiene la responsabilidad, entre otras, de dotar a la población de Lima Metropolitana de un nuevo instrumento de gestión que se llama precisamente la Estrategia Metropolitana de Cambio Climático. Pero el gobierno del doctor Castañeda no avanzó mayormente en ese importante instrumento. Esta es una tarea que quedará para el nuevo alcalde o alcaldesa. Exactamente, pero nos da mucho gusto que las acciones realizadas tanto por MOSIS como otros colectivos de sociedad civil está despertando el interés y una mejor comprensión de este importante y complejo tema del cambio climático en algunos de los candidatos. Y el día de ayer, precisamente en el Colegio de Abogados, en un importante evento convocado por un colectivo muy amplio de organización de la sociedad civil, 3 candidatos, entre ellos Susana Villarán, Luis Iberico y Gonzalo Alegría, han suscrito el compromiso de priorizar, entre otros, el importante tema del cambio climático y en ese marco la problemática vinculada con los recursos hídricos. ¿Qué impacto, por ejemplo, en el tema de recursos hídricos, calidad y cantidad, de capacidad de darle agua, líquido, elemento a poblaciones cada vez más crecientes de Lima? 8 millones y sigue creciendo Lima. En este momento, efectivamente, la problemática del agua en Lima es muy seria. Hay 1 millón de personas que no cuentan con recursos hídricos, con agua potable. Y bien sabemos que los sectores pobres que acceden a agua de baja calidad pagan proporcionalmente 10 veces más que los sectores ricos que tienen disponibilidad de esta agua. El cambio climático está previsto, va a ocasionar varios impactos negativos, entre ellos una deficiente provisión o abastecimiento de agua como consecuencia de la llamada deglaciación, ¿no? Como consecuencia de las alteraciones en las precipitaciones, es decir, en la lluvia, y como consecuencia de la creciente desaparición de los manantiales. Por lo tanto, el riesgo de conflictos sociales entre comunidades, entre ciudades en el país es muy seria, porque efectivamente se va a priorizar la protección de las fuentes de recursos hídricos en determinados territorios, sin importar que las poblaciones de otros territorios también tienen derecho al agua. Y esto es un tema que hay que prevenir.
Esto a su vez conlleva a toda una planificación. No solamente es bueno construir viviendas, como está ocurriendo, sino ver de dónde vamos a darles, entre otros servicios, que es elemental, como es el agua. En ese aspecto, por ejemplo, nuestros arquitectos o quienes autorizan las edificaciones, ¿están tomando en cuenta este tema? Lamentablemente no. Y esto como consecuencia de que nuestro país, nuestro querido país, no cuenta con una ley marco de desarrollo urbano. Y por otro lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha avanzado mucho en lo que se llama el ordenamiento territorial, que le permite efectivamente tomar decisiones sobre el crecimiento de la ciudad sobre la base del pleno respeto a la naturaleza y definiendo qué es lo que debe ir en determinadas zonas del territorio y no precisamente facilitar, por ejemplo, la urbanización del Valle Lurín, donde las mejores tierras de aptitud agrícola están ya prácticamente urbanizándose y eso puede implicar que pase lo mismo que ha ocurrido con el RIMAC, por ejemplo. Aparte, por ejemplo, de carestía en los alimentos, porque si a los terrenos de cultivo les ponemos cemento, ya no hay pues chacra de donde sembrar y menos cultivar. Hay que traer los productos de mucho más lejos. Estos tendrán los costos serán mucho más elevados, ¿verdad? Exactamente. Ese es otro de los impactos negativos que está vinculado con el cambio climático y también por decisiones gubernamentales metropolitanas que no han contemplado la necesidad de proteger las cuencas hidrográficas y en particular las tierras con alta capacidad para la producción de alimentos. Bueno, algunas deberían ser intangibles, ¿no? Si las quieres cambiar, que las cambies de dueño para que sigan haciendo el mismo trabajo, es decir, que sigan para hacer tierras productivas y no que la dediquen a la urbanización. Exactamente. En muchos países las tierras que se destinan a programas de vivienda son las tierras eriazas. Al revés de eso, ¿no? En el Perú las mejores tierras son sacrificadas para facilitar los programas de urbanización. Es increíble, ¿no? Cómo se gasta millones y millones de soles en irrigar, construir grandes centrales de irrigación y después esas tierras son invadidas o son transferidas para otros fines que no fueron los inicialmente planteados. Pero ¿cuál es la propuesta que trae la organización que usted dirige, don Julio, frente a esta situación que es inminente, que no la vemos, pero que de pronto un día vamos a abrir el caño y no vamos a tener agua? Y mucho les vamos a agradecer a ustedes como excelentes comunicadores que son, que puedan preguntar precisamente a los candidatos qué están pensando sobre esta materia. Pero lo que viene promoviendo MOSIC es que en los acuerdos de prioridades que están suscribiendo los candidatos y candidatas tomen en cuenta la necesidad de que la Municipalidad de Lima cuente con la Estrategia Metropolitana de Cambio Climático y en el marco de esa estrategia doten a la población de Lima a muy breve plazo, hablemos de los primeros 180 días, del Plan Metropolitano de Cambio Climático, con la finalidad de evitar efectivamente, entre otras cosas, los impactos negativos por el mal manejo de los recursos hídricos. Alguna vez escuchamos una propuesta de alguien frente a la deglaciación a la cual usted hacía mención, don Julio, pintar estos cerros que antes tenían nieve, pintarlos de blanco. Parecía una cosa de locos, pero ¿esto es una propuesta viable? Yo conversé hace no mucho con un ingeniero, me dijo que esto lo iba a hacer en Ayacucho, pero de pronto hemos visto que el tema se ha quedado ahí. Sí, se ha hecho un trabajo experimental en ese sentido y es posible que efectivamente, bien realizado, eso pueda disminuir un poco el incremento de la temperatura, ¿no? Sin embargo, eso está a nivel experimental y no ha habido una actitud de apoyo franco del Ministerio del Ambiente para el desarrollo de esa experiencia. Ahora, hablando del tema de la falta de recursos hídricos y de un manejo, sobre todo para los impactos del cambio climático, ustedes están proponiendo, me parece, la creación de un consejo que tenga que ver este tema. Mire, Lima representa casi a 8 millones de habitantes, por lo tanto tiene una población mayor que muchos países que cuentan con toda una institucionalidad para su propia gestión ante los problemas del cambio climático. Lo que se propone efectivamente es la necesidad de que la nueva alcaldesa, todo indica que vamos a tener una alcaldesa, construya participativamente una nueva institucionalidad para el cambio climático en Lima, de la que no contamos hoy. Y esa institucionalidad sería
la creación de un Consejo Metropolitano para el Cambio Climático. ¿Quién podría presidir esto? La propia alcaldesa o el alcalde, pero con representantes de los sectores que tienen que ver con el abastecimiento de agua potable, energía, por ejemplo, los sectores ministeriales, pero también tantísima capacidad instalada que tenemos acá en universidades, colegios profesionales, ONGs especializadas y lógicamente también las organizaciones de la sociedad civil que van a pagar las consecuencias si es que no se toman a tiempo las previsiones con la finalidad de gestionar los problemas del cambio climático. Un aspecto fundamental en esta perspectiva es que la Municipalidad de Lima asuma la conducción de SEDAPAL, en cuyo directorio tienen actualmente un solo asiento, pero que no lo ha acreditado el alcalde de Castañeda hasta donde hemos sido informados. Aún eso sigue pues en manos del gobierno central, ¿verdad? Exactamente, pero como una municipalidad que representa 8 millones de habitantes no va a tener la capacidad de conducir una empresa? Por supuesto que sí, y con el apoyo del gobierno nacional. Eso es lo que corresponde a una auténtica política de descentralización y de modernización del Estado, y ojalá que efectivamente esta propuesta que varios candidatos la han planteado, de que la municipalidad asuma la conducción de SEDAPAL, pueda plasmarse a través necesariamente de los cambios legales que se tienen que introducir. Le agradecemos mucho, y tocando el tema de la administración de SEDAPAL, pues Lima es de pronto una de las pocas ciudades del país ciudades provinciales capitales, donde el manejo de su institución administradora del agua está en manos del gobierno central. En la gran mayoría me parece que están en manos de los alcaldes provinciales. Así es. Muy amable. Y gracias, Eduardo, y hasta otra oportunidad. Las gracias a don Julio Díaz Palacios, asesor del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOCIC.